Buenas tardes con todos. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Listo, bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Jorge Alejandro Girón. Soy politólogo, internacionalista. Tengo un diplomado en ¿Cuál, señor? gestión pública y una maestría Mi amiga, ya me política, empezó la clase. en política comparada. Sí, el día de hoy les voy a estar compartiendo eh, la guía que tienen para la materia de filosofía política. Sí, esta es la primera sesión y de aquí tenemos en 15 días la siguiente. Ok, creo que ya está en la mayoría, así que comencemos un poco. La filosofía política en términos generales lo que busca precisamente es estudiar las ideas políticas, cómo surgen las principales ideas en el contexto político, cuáles son algunos enfoques políticos que existen. Se hace un recorrido desde la filosofía clásica, con autores como Platón, Aristóteles, ¿sí? Y digamos a una filosofía más contemporánea, relativamente más contemporánea o moderna, ¿sí? Como en este caso, uno de los principales exponentes, mujer, por ejemplo, Arendt, que también lo revisaremos en el transcurso em, de esta clase. De esta manera hacemos un recorrido histórico en general, desde las ideas que surgen en Grecia, ¿sí? Hasta las ideas que siguen discutiendo en la actualidad, sí, con algunos cambios importantes a mediados del siglo XX, considerando que se da un desencanto con la modernidad, si ingresamos a conceptos como la posmodernidad que vamos a revisar, sí, y principalmente también por dos eventos o dos sucesos bastante complejos que tuvieron impacto también en el mundo de las ideas políticas, como fueron las dos guerras mundiales. Sí, en esta idea o lo que se puede ver en esta presentación, por ejemplo, son algunas frases que dan cuenta de algunos de las posturas que tienen algunos autores, principalmente respecto a lo que es, por ejemplo, el, el poder político desde la versión de Marx. eh, sí, y así de esta manera vamos a ir haciendo una revisión de qué es principalmente lo que mencionan los autores eh, respecto a ciertos conceptos de lo político. Sí, por lo tanto, esto es una materia que se centra principalmente en la discusión de las ideas políticas vistas desde los autores. Y por lo tanto, no existen como tal una verdad absoluta o una idea que prime en la filosofía, sino son postulados, son enfoques que muchas veces también se enfrentan, ¿no? O se contradicen algunos, porque son visiones al final de cómo se organiza una sociedad de manera alrededor de la política, del poder político, de las funciones que cumple la política en una sociedad. Sí, y sobre esto iremos discutiendo poco a poco. Sí, de esta manera iniciamos con los orígenes y con el recorrido histórico, centrándonos primero en entender cómo surge el Estado. Sí, y
debemos entender que la discusión alrededor de cómo surge el Estado es una visión idealista muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Es que no sabemos claramente, no podemos retroceder el tiempo a ser específicos en decir, bueno, en esto estuvieron pensando las personas cuando comenzó a surgir el Estado, cuando el ser humano se inventó esta figura del Estado. Sí, sino lo que se hace es tratar de entender el porqué de manera filosófica, ¿sí? Entendiendo un poco cómo se va desarrollando y haciendo un recorrido del proceso. En este sentido, la mayoría de ideas que surgen hablan de un estado de naturaleza, ¿sí? Un estado de naturaleza entre comillas. Es visualizar al ser humano en un estado de naturaleza, sin normas, sin reglas, sin una constitución, sin estado. ¿Sí? Y este estado de naturaleza, la mayoría de autores están de acuerdo en que el ser humano en este momento podía encontrarse en un estado de guerra constante. Es decir, si alguien me quitaba el alimento, esto pues, generaba una pugna, y la pugna podía terminar en un enfrentamiento de dos seres humanos con la muerte de uno, y de esta manera era una constante lucha y una guerra por obtener los recursos naturales para poder sobrevivir en este estado de naturaleza. Sí, y de esta idea se plantea una noción del contrato social que muchos de ustedes lo habrán escuchado. Eh, Sobre el contrato social hay una larga discusión, entre esos que los vamos a ver un poco más adelante, los denominados autores contractualistas, por ejemplo, Rousseau, Hobbes, Locke, que hablan de esta noción del contrato social, pero cada uno obviamente con sus particularidades. Pero en general, ¿qué hace esa referencia al contrato social? Este pacto que hacen los individuos en este estado de guerra para poder sobrevivir, para no matarse, en el que deciden poner ciertos límites a ciertas nociones de libertades de manera mutua para lograr conservar la paz. ¿A qué se refiere a esta noción de límites en las libertades? No es que uno está restringido en sus libertades. De hecho, en la modernidad y el gran respaldo a la democracia actual es precisamente eso, salvaguardar las libertades. Sino tiene que ver con establecer ciertos límites, por ejemplo, los límites de propiedad. Yo no puedo ingresar a la propiedad de mi vecino porque rompo o quiebro este pacto que hemos hecho de origen, ¿no? Entonces, de esta manera, el Estado básicamente es un conglomerado de normas, de leyes, las leyes muchas veces escritas, hay normas no escritas, ¿sí? Em, Sobre lo que se constituye y cómo nos debemos relativamente comportar en ciertos elementos. Por ejemplo, en el respeto a la propiedad privada, el respeto al tema de los derechos, ¿sí? Y básicamente este contrato social deriva posteriormente, esto centrado mucho más en el ámbito jurídico, que no es prácticamente el ámbito de como tal, la competencia de este curso, pero sí es importante recalcarlo que este contrato social deriva en lo que ahora conocemos como constituciones, que es este conjunto de normas que precisamente establecen ciertos límites respecto a cómo debemos convivir en una sociedad para mantener la paz. Y el Estado, en este sentido, la figura del Estado surge para garantizar que se cumplan este pacto, estas normas, estas leyes. ¿Por medio de qué? De un concepto que surge, que es este llamado monopolio del uso de la fuerza o de la violencia. Es decir, que únicamente el Estado está en la capacidad de que si cometemos algo que es ilegal en el contrato social, en esta constitución, sí está en la potestad que de manera, entre comillas, violenta, me apresen y me lleven a un reclusorio porque soy un riesgo para la sociedad, por ejemplo. O si destruí la vivienda de mi vecino, pues estoy obligado después a resarcir esa afectación.
Sí, y por eso se llama monopolio del uso de la violencia. No es porque sea un Estado violento, sino se hace referencia a que el Estado tiene la capacidad de restringir ciertos elementos, en este caso mi libertad, porque soy un riesgo para la sociedad. Y para eso se crean las nociones de las prisiones, de las cárceles. Para eso se crean las sanciones. No como las prisiones, sino sanciones económicas, las multas. Así comienza a surgir naturalmente esta noción de Estado y esta noción de tener normas que en cierta medida establezcan límites a nuestro comportamiento para no afectar a terceros. Sobre esto se comienza a establecer una discusión con respecto a cómo se deben construir estas normas, quiénes deben construir, quiénes deben elaborar, qué es una buena o una mala ley. ¿Sí? Y como debemos entender, el concepto de lo bueno y de lo malo depende mucho de su contexto. ¿Sí? Y eso no significa que sea legal, precisamente vamos a ver un concepto que esto sea legítimo, como que vamos a entender estos dos conceptos entre legalidad y legitimidad posteriormente. ¿Por qué? Porque ha habido leyes que no han sido buenas, que atentan con ciertas libertades, por ejemplo, las leyes o cuando era legal, por ejemplo, tener esclavos. Era legal. Sin embargo, el que sea legal no implique que esté bien esa ley. Y sobre eso hay una discusión muy fuerte respecto a cómo las leyes deberían ajustarse precisamente a esta noción de ser justas. Y el gran problema que existe, sí, en las ciencias sociales en general, es que existen conceptos que no son fijos, como en las leyes o leyes o en los conceptos de las ciencias exactas. Y por ejemplo, ¿qué es justo? Depende de quién diga o el juez que diga qué es justo, del contexto que tengamos, de las normas que tengamos, de la constitución que tengamos, del momento histórico en el que estemos viviendo. Como le menciono, en un momento se consideraba justo tener esclavos. Hoy, al siglo XXI, consideramos que esto es una aberración, impensable. Pero en ese momento, lamentablemente, eso era considerado justo. Entonces, medir estos conceptos como justicia, como que sea bueno, que sea malo, es muy difícil, porque no existe un concepto claro de qué es lo justo en el mundo, sino que va a depender de lo que vamos evolucionando como seres humanos y de lo que vamos efectivamente construyendo como sociedad. Sí, lo que sí queda claro es que se ha logrado un consenso que al menos debe existir principios mínimos sobre los cuales no hay negociación. Y esto es lo que se conoce como el respeto a los derechos humanos y entre esos precisamente a las libertades individuales. Libertades mínimas, aunque sea. Sí, y esta discusión precisamente inicia en Grecia, ¿sí? En un modelo democrático en ese entonces, con un funcionamiento de lo que se entiende como democracia muy distinto al de hoy. Sobre eso se comienza a crear un orden político. Sí, y básicamente en Grecia la discusión respecto de lo político es precisamente esta nación de la polis. ¿Qué es la polis? Son las grandes ciudades. Las ciudades en ese entonces debemos entender que no existían estados en Grecia, sino lo que existían eran grandes ciudades. Entonces, lo que hace la filosofía de ese entonces, los filósofos clásicos, comienzan a discutir cómo se debería estructurar esta polis, cómo se debería organizar esta polis. Y así se crea una noción de democracia en el que se crean esta noción de asamblea,
donde cada uno como tal no existía representantes, porque como eran ciudades, no eran eh, el nivel de población que tenemos ahora. Entonces, lo que se buscaba es que cada uno participe de lo político, que no tenga que elegir un representante, sino vaya a la asamblea y se siente y hable y discuta sobre la política. Evidentemente, cuando surgen los estados y se expanden, la posibilidad de ir a una asamblea a hablar por uno mismo resulta muy complejo. Y a partir de esto surge en la modernidad lo que hoy entendemos como la representación política, es decir, elegir a nuestros representantes para que vayan a discutir los elementos en la asamblea. En una asamblea, un parlamento, legislatura, como quieran llamarlo, congreso, distintas denominaciones, pero al final cumplen el mismo rol. Y desde esta idea comienzan a surgir cómo se debían también generar estas elecciones. Si es una elección anual, o cada cuánto se deberían elegir ciertos representantes. Porque en Grecia lo que sucedía es que podías participar de manera directa, sí, esto es lo que se denomina democracia directa, pero evidentemente ciertas decisiones tenían que estar restringidas. Sí, y para esto teníamos que elegir de cierta manera un conjunto de individuos que traten de implementar esas leyes que se hacían, que se trate de implementar cómo se debe organizar una sociedad. Y básicamente comienza a surgir esta noción que les menciono de la democracia en ese entonces, que no es la misma noción que tenemos hoy de democracia, y eso es importante que lo tengan claro. Sí, la democracia en su origen nace como esta idea de la comunidad de los ciudadanos, que son soberanos, es decir, que tienen ideas y que buscan aportar de manera directa, van a discutir sobre las problemáticas, participan, tienen una igualdad en el derecho de participar. Y de hecho, participar en política en ese entonces era una obligación moral. No era una opción. No porque hay alguna sanción legal si es que no se hacía. Como por ejemplo ahora la sanción de las elecciones. ¿Sí? ¿Qué ocurre en Ecuador? Por ejemplo, hay otros países donde eh, el voto no es obligatorio y con esto no quiero decir que estoy a favor con esta forma de elección, pero depende mucho del contexto. En el Ecuador se requiere que existan este tipo de obligatoriedad con las elecciones porque al tener una escasa cultura política, corremos el riesgo que no participen los ciudadanos, lo que puede generar en problemas aún más grandes de los que ya tenemos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Magíter. Usted habla ahí de que Grecia era una democracia directa, diciendo el contenido. Pero lo que me causa un poquito medio metafórica la idea es que dice, y solo los idiotas se marginaban de la participación política. Usted debe entender también que había una obligación moral, no como ahora un poquito legal que sanciona. Pero ¿quiénes son? O sea, los idiotas se marginaban de ser candidato o de participar en elecciones. ¿Cómo es ahí? Explique. No solo la participación directa, no solo está relacionado con la participación alrededor de unas elecciones. La participación está relacionado a cada uno de los ámbitos de lo político. Por ejemplo, en las decisiones, si se construye un parque, por ejemplo, si se realiza un evento, por ejemplo. Esa es la democracia más en su origen, ¿sí? Entendiendo que son sociedades donde priman las ciudades, no existía la noción de estados. Donde hablamos de ciudades de miles de personas, no de millones de personas. Entonces, al tener ciertos número de personas, es más fácil, o relativamente funcionaba mejor, el que cada uno se acerque a la asamblea, como uno va a hacer compras el domingo al mercado y la realiza. De esa manera, el domingo en Grecia, pues podías acercarte a la asamblea y a debatir sobre, y a discutir sobre las ideas políticas.
sobre las decisiones que se iban a tomar. Eh, y justo aprovecho tal vez el momento me interrumpen en cualquier momento, cualquier consulta, no hay ningún inconveniente. Eh, a veces no logro observarles a todos en las pantallas, entonces si pueden alzar la mano ahí está Edison. Igual tienen, como no les alcanzo a ver a todos, también tienen la opción en el chat de alzar la mano y a mí me notifica y vamos, me detengo sin ningún inconveniente. Muy bien, magnífico. Economista, buenas noches. Guillermo Salazar les saluda. Economista, un favor. Mi teléfono está por apagarse. Acabó de ir la luz acá en todo lo que es Santo Domingo y posiblemente me pueda desconectar. Ojalá llegue la luz más luego para volverme a conectar. Le pido mil disculpas por abandonar Listo, la clase, profe. Sí. no hay ningún problema. Retomo, magíster. Edison, sí. Respecto a lo que indicaba usted de la democracia directa, yo entiendo y según pues lo manifiesta ahí en el texto, había la participación libre y era obligación moral, lo que significa de que cada ciudadano pues teníamos esa necesidad innata de participar en esas reuniones en donde se tomaban decisiones a favor de la población, o se discutían temas importantes con el fin de ir construyendo un mejor modelo de vida, porque ahí viene la palabra que dice, solamente el idiota se definía o no asistía a las reuniones. Quiere decir que yo le entiendo que aquella persona pues que no les importaba nada, que no tenían noción del tiempo en que estaba viviendo o la realidad o la problemática que existía, entonces ellos tampoco pues asistían a las reuniones. De ahí pues viene, yo creo que más o menos a irse conformando lo que dice pues la democracia directa, creo que es lo como ahora se dice pues lo que está establecido ya la Constitución del Estado, ¿no? Pero en aquel entonces lo hacían de manera directa los pobladores, ¿verdad? Gracias. Sí, de hecho, nuevamente, y esta apreciación es importante, ¿sí? Tiene que ver mucho con el número de la población de ese entonces, porque era viable tratar de reunir a las personas de una ciudad, ciudades nada comparables a las de ahora, ¿sí? En estas asambleas para discutir de los temas, como ahora se hacen las asambleas, muchos tendrán en sus barrios estas asambleas comunitarias. Y tendrán un grupo de personas que van y asisten a las asambleas comunitarias de su barrio. Y habrá un grupo de personas que no les importe asistir a las asambleas comunitarias. Y mucho de esto tiene que ver con, obviamente, la capacidad de decisión de los ciudadanos. ¿Por qué ocurre hoy que la gente tiene menos incentivos de asistir? Es porque consideran que su opinión no es relevante, que su opinión no suma ni resta. Y eso obviamente es un efecto de los tamaños de las poblaciones que hoy tenemos. Y eso teniendo, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, una población no, no tan grande comparado a otros países. ¿Por qué? Porque hay esa noción de solo un voto. Un voto no cambia nada. Y eso se traslada luego en un ámbito micro, por ejemplo, como les mencioné, en este tema de las asambleas comunitarias de los barrios. Es un voto mío, ¿para qué? Si lo que digo no es tomado en cuenta. Ahí hacen lo que quieren. Luego eso se traslada también a lo político. Y es ¿para qué voy a conocer de política? Si los asambleístas hacen lo que quieren. En Grecia, evidentemente, no había tanto este problema. Cada opinión importaba porque eran menos personas. Sí, y por eso relativamente la democracia directa en ese entonces funcionaba. Hoy los mecanismos de democracia directa son mucho más complicados de efectuar. Porque se requieren de muchos elementos, de muchas particularidades. Por ejemplo, si uno quiere proponer una ley, no necesita para proponerla, no necesita ser asambleísta, no necesita ser autoridad.
Los ciudadanos pueden promover leyes, no aprobarlas, pero promoverlas, sí. ¿Cuál es el problema? Es que se requiere firmas. Es construir la ley, recolectar firmas y presentarla a la asamblea. Y hay un tema fundamental aquí. Construir la ley y recolectar firmas tiene un costo. Y alguien tiene que asumirlo. Y ahí es donde se dificultan los mecanismos actualmente que tenemos de ciertas democracias directas, como esta. Por ejemplo, el de presentar leyes, como les menciono. Porque no debo recolectar las firmas de mi barrio, necesito recolectar miles de firmas. Y eso implica gente, necesita recurso humano, movilizar. Y eso es inversión al final. Y eso implica que la gente no esté tan dispuesta en invertir en recolectar firmas, porque sale de su bolsillo, evidentemente. Eso es una problemática en los pocos mecanismos de democracia directa que tenemos, por ejemplo, en el Ecuador. El costo que tiene para el país este tipo de elementos para los ciudadanos, o si no son para los ciudadanos, son para los estados. Recién salimos de una consulta popular. De hecho, dos, una antes en medio gobierno, una recién en las elecciones de la primera vuelta, y el nuevo gobierno ya plantea una nueva consulta popular, que son importantes, no digo que no sean importantes y muchas veces necesarias las consultas populares. El gran problema de esto es cuánto le cuesta al Estado armar elecciones para una consulta popular. La última, por suerte, hacen coincidir con elecciones presidenciales y por eso los costos no se disparan, pero más o menos en Ecuador votamos cerca de, si no me equivoco, 11.000, 12.000, perdón, 12.000, 12 millones de personas aproximadamente que están en edad de votar. Entonces, movilizar esas 12 millones, imprimir 12 millones de papeletas, mover todo lo que implica los recursos para realizar estas consultas es dinero, que tal vez no lo sintamos directamente en el bolsillo, pero sí de nuestros impuestos, porque al final el Estado gasta de nosotros, no, el Estado no genera dinero por sí solo. El Estado genera dinero de nosotros, de los que contribuimos con impuestos, de cada compra que hacemos y nos cobran un IVA o retenciones que hace el SRI, por ejemplo, etcétera. Sí, entonces eso es importante distinguir que en ese entonces la participación política directa era más viable que como es ahora, al menos de esa manera. Sí, en este sentido, en estas discusiones comienzan obviamente a aparecer ciertas figuras. Uno de estos es Platón, que comienza precisamente, o es el padre quien de la palabra filosofía política. Sí, y discute precisamente cómo organizar racionalmente y moralmente a una sociedad, estableciendo un modelo, sí, que precisamente su noción es un modelo idealista. De ahí surge la filosofía que después conocemos como el idealismo, que es plantear los ideales del mundo, en términos políticos, obviamente. La forma más perfecta de gobernar. Y sobre esa discusión establecen algunos elementos, ¿no? Uno de esos tiene que ver con estos conceptos mínimos o estos ideales, que es, por ejemplo, la aristocracia. Eh, Platón habla que para él la mejor forma de gobierno en ese entonces era la aristocracia, entendida no como un gobierno de los ricos, sino como un gobierno de los mejores, de los más preparados. Es decir, tenía una visión, o de aquí surge la noción de la meritocracia. Quienes más méritos realizan, pues deberían ser las personas que accedan a estos espacios. Evidentemente no surge
después así, pero como les menciono, es el ideal. Él plantea que el ideal es una aristocracia donde gobiernan los mejores. El otro ideal es una timocracia, donde gobiernen en cambio los guerreros. Esto, por ejemplo, en estados de guerra, en momentos de guerra. Sí, pero hay otros ideales que no son buenos, como por ejemplo la oligarquía, que es el gobierno solo de los ricos, no es de los mejores. Es un gobierno de pocos, centrado en quienes tienen recursos. En ese entonces, Platón consideraba que la democracia no era una buena forma de gobierno. Su noción que tenía en ese entonces de democracia era que era todo lo contrario a la oligarquía, es decir, en lugar de ser un gobierno de los ricos, era un gobierno de los pobres. Y debemos entender que en ese contexto el acceso a educación, por ejemplo, al conocimiento era mucho más restringido. Entonces, desde esta visión, Platón decía, bueno, si es un gobierno de los pobres, ¿cuál va a ser el conocimiento que tengan para gobernarnos? Entonces, no deben gobernar ni los ricos ni los pobres, sino los buenos, los mejores. Ese es el ideal de Platón. Sí, alguien alzó la mano. Sí, Brigitte, le habla nuevamente Rowan Álava. Bueno, se da a entender que la aristocracia sería, podemos decir que la aristocracia es la mejor forma de gobierno. Podría sonar como que fuera Aristóteles el mentalizador de la aristocracia, pero el estudio dice que es Platón, ¿no? Entonces, la mejor forma de gobierno se la podemos atribuir que es la aristocracia, pero es idea de Platón, ¿verdad? No. Sí, 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 es idea de Platón. Él plantea, Aristóteles también toma posteriormente esta división y comienza a plantear otras formas de gobierno, pero en realidad el primer autor que discute plantea estas nociones ideales de gobierno es Platón. Sí, y por eso seguramente ustedes en algún momento habrán escuchado lo platónico. Algo pasó, ¿verdad? Algo pasó, o solo es mi aparato. Hola, Parece que al magíster se le fue la luz. parece que se le fue la luz, sí. Todos estamos así.
Mil disculpas, no sé qué ocurrió. Me botó el Zoom y... Hay un comentario que se le ha ido la luz, dice, ¿cierto, Mayer? no sé qué, por suerte ya no, ya tuve el corte antes, así que no sé qué ocurrió. Pero bueno, ahí estamos regresando. Entonces, justo como les decía en la parte que se cortó, em, habrán escuchado seguramente en algún momento esta noción de lo platónico, ¿sí? Y aquí se hace referencia precisamente a esta noción ideal que tenía Platón, entre otras cosas, porque fue un filósofo bastante amplio, no solo habló de política, habló de varios elementos del ser humano en general, eh, pero su característica de su pensamiento es precisamente crear esos ideales. Entonces, cuando se habla de lo platónico, se habla de lo ideal. Y en política, Platón también discutió precisamente eso, la noción ideal de la forma de gobierno. Estas al menos se presentan estas cinco formas, cerrando con la tiranía como un gobierno centrado en un solo individuo. ¿Sí? No obstante, para Platón, de todas estas formas, la mejor era la aristocracia. Sí, y él plantea, posteriormente retomado, como les había mencionado, esta noción de posterior de Aristóteles, ¿sí? De que bajo el pensamiento, siendo Aristóteles un discípulo de Platón, ¿sí? Estando muy cercano en la misma escuela de filosofía de ese entonces, siendo discípulo de Platón, toma la discusión de Platón y Aristóteles lo que dice hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos. Entonces dice, el gobierno malo centrado de acuerdo al número de quien gobierna, ¿no? Si gobierna una sola persona de manera mala, esto se convierte en una tiranía. Pero cuando es un buen gobierno de uno, se llama monarquía. Cuando es el gobierno de los mejores o que está centrado en unos pocos, la mejor forma de gobierno es la aristocracia, el gobierno de los mejores. Pero si está centrado en unos pocos, eh, que solo son ricos, en cambio ahí se convierte en una forma mala de gobierno que es la oligarquía. Un poco para que se... Sí, son como sus contrapartes. La forma negativa es la tiranía, la forma positiva es la monarquía. El gobierno de pocos, la forma positiva es la aristocracia, la forma negativa es la oligarquía. Y cuando es un gobierno de muchos, donde muchos gobiernan, la mejor forma de gobierno, en este caso, desde esta noción, es en cambio la república y su mala forma de gobierno es la demagogia. No es la noción de república que tampoco tenemos actualmente. Sí, es la noción que eh, habla en ese entonces Aristóteles y de su origen como tal de la palabra república que tiene que ver de lo público. Sí, todo relacionado a lo público. Entendiendo que hay estos dos espacios, ¿no? Un espacio de lo privado, de la vida privada, de la organización privada, de las instituciones privadas, que es un área, un espacio. Y otro espacio muy distinto, el área de lo público. Mm. Posterior a estos dos autores, muy brevemente que revisamos de la filosofía política clásica, ya entramos a la Edad Media. Cuando se habla de la Edad Media, sí debemos entender que es una edad, un momento en la historia en donde lo político está estrechamente relacionado con lo religioso. Es decir, el poder político estaba enraizado en el poder religioso.
Cuando culmina la Edad Media o el gran avance posterior a la Edad Media, que se da con un evento específico, bueno, que culmina precisamente estas nociones que se construyen en la Edad Media, es la Revolución Francesa en 1789. Con la Revolución Francesa, lo que hacen es decir, listo, no, un espacio es lo político, lo público, y lo privado es otro espacio. Y dentro de lo privado está lo religioso, como el resto de elementos. Y así surge la noción de un Estado laico, ¿no? Separado eh, de lo político. Pero en esta Edad Media, eh, lo que se buscaba precisamente era figuras o líderes políticos cercanos a lo religioso. Los papas tenían un poder político muy fuerte, y en este sentido se comienza a reconocer la noción de las leyes divinas. Y bajo esta noción de las leyes divinas toman poder las monarquías. A monarquías en esta época, monarquías absolutistas, que eran lo que nosotros entendemos o hoy nos imaginamos como los reyes. Los reyes eran desde esta noción, ¿no? Enviados divinos para gobernar. No estaba enraizado bajo una elección, no había procesos, no era democrático. ¿Por qué se regía esta ley divina? Por la tradición, por la costumbre. Sí, y autores precisamente desde entonces que comienzan también a discutir sobre este tema es cuál es el rol del soberano, quién es el soberano. En una democracia tenemos la idea de que, el poder soberano está en el pueblo y que lo traslada momentáneamente a un representante por medio del voto. Si yo voto y le digo a esa persona, bajo mi poder soberano, te entrego la facultad para que puedas gobernar. En este entonces, ese poder, no sé, el soberano era por una noción divina del poder. ¿Sí? Y era este soberano, el rey, el que tenía concentradas distintas facultades. Por ejemplo, el crear leyes y modificarlas. Aquí no existen las asambleas como sí existían como veíamos en la Grecia clásica. Hay un periodo en la historia en el que desaparece toda esta noción de la democracia, desaparece la noción de las asambleas, ¿sí? E internamente hay mucha discusión respecto a que desde la misma iglesia algunos autores comienzan a cuestionar esta noción de que el Estado esté relacionado con la iglesia. Desde los mismos surgen algunas críticas. El mismo Tomás de Aquino, que él no consideraba que la autoridad del Estado como tal debe venir de la iglesia, pero sí consideraba que el soberano, el rey, debía tener derechos a promulgar y modificar las leyes. Otro autor que aparece en este contexto, ¿sí? Es Nicolás Maquiavelo. Seguramente de él habrán escuchado, entre comillas, una frase famosa. Tal vez alguien sabe cuál es esta, por decir, frase conocida de Nicolás Maquiavelo. Lamentablemente, con el pasar de los años, se dio una interpretación errónea de esos textos, particularmente de un texto que se llama El Príncipe de Maquiavelo. ¿Sí? Y la interpretación, considerando que eran escritos, el texto original está en otro idioma, ¿sí? Y que por traducciones, luego forma de entender, se creó una idea falsa de que Nicolás Maquiavelo llegó a decir que el fin justifica los medios.
Sí, y de ahí surgen otras palabras, así como veíamos de Platón, lo platónico. Luego surgió de esta noción de maquiavélico, como una persona que manipula, sí, pero manipula en una noción negativa, sí, bajo esta mal frase, mal dicha, porque no es real, no es, en ninguno de sus textos él menciona esta frase de el fin justifica los medios. Entonces, si alguna vez escuchan esto o si han escuchado en algún momento, sáquense esa idea porque no es real, no es de Nicolás Maquiavelo, nunca mencionó eso. ¿Por qué se le toma la noción de maquiavélico? Sí, porque lo que presenta en el texto es como una serie de recomendaciones que él realiza, no es un texto, no es un documento que él escribe para un libro, sino es un texto que él da recomendaciones en un libro a un príncipe en ese entonces. Entonces el príncipe le paga y le dice, por favor, dame unas recomendaciones de lo político. Él escribe estas recomendaciones y escribe el príncipe y le entrega el texto y luego este texto se reproduce como un libro. Entonces, básicamente lo que él hace es explicar algunas recomendaciones. Entre esas, precisamente, aconsejando en ese entonces, precisamente a las monarquías absolutistas, de que deberían separar los asuntos del Estado de la moral y de la religión. Es decir, no se debe gobernar porque yo soy de la religión A o religión C, ni porque yo creo que eso está bien, ni porque eso está mal. ¿Por qué? Porque el soberano, desde la visión de Maquiavelo, lo que busca o lo que debe velar siempre es por el bien del Estado, proteger la comunidad y la prosperidad, y para esto Maquiavelo plantea que debe ser una sociedad unida, pero no lo tan unida ni en términos de fortaleza para que derroque al gobierno. Entonces, él hace un poco esta crítica diciendo al gobierno, a los ciudadanos hay que mantenerlos unidos, porque si no están unidos son ingobernables. Pero como no es un texto de moral política, ni es un texto de sus ideas, él es como un asesor político, entonces como asesor político lo que dice es, pero no hay que tenerlos tan unidos en el sentido de que se fortalezcan y derroquen al rey. Bajo estas, por ejemplo, estas pequeñas ideas de mantenerlos unidos, pero no tanto, surge esta noción de maquiavélico, por el sentido evidentemente más manipulador que le da a la política, entendiendo que su texto no es de ideales políticos, sino su texto es principalmente de una asesoría política. Y por lo tanto, él, como asesor político en ese texto, lo que hace es dar unas recomendaciones realistas de la política, unas recomendaciones frías muchas veces. Y por eso él consideraba que sí, que el gobernante debía ser benevolente con sus gobernados. No podía oprimirlos constantemente. ¿Por qué? Porque cuando los oprimes constantemente hay rebelión. Entonces Maquiavelo dice, no, no hay que realizar eso. Pero no por esto el gobierno, el Estado debe ser un Estado débil. Porque en cambio, si es un Estado débil, cada quien hace lo que quiere. Entonces comienza a tener estos elementos de lo extremo, de lo negativo que es en política lo extremo. Un gobierno, un Estado muy fuerte, reprime mucho, malo. Y un Estado extremadamente débil, en cambio, es también malo, porque cada quien hace lo que quiere. Porque no hay leyes, porque no hay quien las haga cumplir. Y desde la visión de Maquiavelo, analizándolo de una manera fría, él dice, el ser humano es malo. Es su visión de esta noción. Ya vamos a ver cómo lo retoman otros autores, justo los contractualistas,
y dan una visión distinta también del ser humano. Para unos el ser humano es bueno, pero el contexto político, la sociedad lo hace malo. Hay otros autores que dicen que en cambio el ser humano nace malo y por eso necesita reglas. Vamos a ir revisando un poco esto más adelante. Sí, y aquí algunos aclaraciones de algunos conceptos, ¿no? La filosofía como tal lo que busca o tiene un componente muy descriptivo. ¿Qué es lo descriptivo? Es entender cómo son las cosas, describir cómo es el mundo. Y el otro componente que es el normativo, que es en cambio esta noción que les mencionaba de lo ideal, cómo debería ser. Entonces está en una constante discusión la filosofía de cómo es el mundo de los real, lo que existe, y el mundo ideal de los elementos, políticos en este caso, obviamente. Y sobre eso realiza hay distintas líneas en la filosofía. Hay la filosofía alrededor del tema de artes, de considerar de cómo va la belleza, por ejemplo, el concepto de belleza, cómo va cambiando con el tiempo. No es lo mismo lo que hoy se considera bello, lo que se consideraba hace 50 años y hace 100. Y esto está muy atado a uno como ve, por ejemplo, las modas cambiar con los años. Y hay una discusión respecto a esta noción. Hay una filosofía también, en cambio la filosofía moral o ética habla de lo que es bueno y malo, como les había mencionado, esas primeras aclaraciones respecto a eh, cómo en ciertos contextos algunos hechos eran buenos, como el tener esclavos, por ejemplo, ¿sí? O era visto como algo, o al menos no sé si bueno, pero no era visto como algo negativo, ¿sí? Y posteriormente, en cambio, las sociedades evolucionando y van tomando nuevas consideraciones y nuevos elementos de esta discusión. Y en el ámbito que nos compete, que es la filosofía política, básicamente se busca resolver dos preguntas en esta discusión, que es cómo se debería estructurar o organizar una sociedad y qué hace que las estructuras, los institutos, ahí me escuchan. Sí, mil disculpas, ahora sí oficialmente. Sí, magíster, se le escucha. Sí, eh, magíster. Oficialmente estoy sin luz, pero trataremos de ir avanzando lo más que se pueda el día de hoy. Entonces, como veíamos, estos dos elementos eh, de la filosofía o estas preguntas que se comienzan a ir surgiendo, se van ampliando a lo que se va estudiando la filosofía, ¿sí? Otras respuestas a ciertas preguntas que tratan o que discuten los autores a lo largo eh, de la historia de la filosofía política. Por ejemplo, es cuál es la mejor forma de organizar una estructura de la sociedad, por ejemplo, la mejor forma de gobierno, cuáles son mejores,
Sí, evidentemente estamos en un contexto actual donde hay una noción de una forma de gobierno superior a las demás, que es la de democracia, y aún así hay discusiones, ¿no? Hay mucha discusión respecto a eh, si las sociedades democráticas son las sociedades más desarrolladas versus las sociedades autoritarias. Y claro, acá hay una discusión muy fuerte, en especial con el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, China, perdón. ¿Sí? La mayoría del consenso de la investigación en política había sido bastante fuerte al decir que las democracias son relativamente superiores a cualquier otra forma de gobierno, considerando el éxito económico que han tenido. Y el ejemplo claro era pues las democracias europeas, Estados Unidos, ¿sí? Hasta que llega China y se convierte en algo inentendible, ¿no? Una forma de gobierno autoritario que se posiciona como una de las principales economías del mundo. ¿Sí? Entonces aquí se comienza a cuestionar, a decir, o como se retoma esta discusión de la democracia en realidad es la mejor forma de gobierno, el que más éxito, por ejemplo, económico da, ¿sí? Y lo que la lucha constante que se ha tenido es tratar de decir, la democracia no garantiza un éxito económico per se, pero sí garantiza elementos básicos como las libertades. Eh, entonces, a veces es pedirle mucho a la democracia que sea también encima nos dé éxito económico. Capaz el éxito económico no está netamente relacionado con la democracia, pero sí las libertades y los derechos mínimos. Eh, Eso sí está al menos garantizado en una democracia y que no está garantizado en un autoritarismo. Sí, y la corriente al menos de quienes respaldamos un poco el tema de la democracia como mejor forma de gobiernos es mantener esa noción de que eh, a veces no valoramos las libertades que tenemos y recién nos damos cuenta cuando estas libertades se pierden, ¿sí? Eh, y el mejor ejemplo que ha existido, al menos en ver en nuestro entorno, fue cuando en la pandemia precisamente tuvimos que enfrentar restricciones fuertes de los estados. En este sentido era por salvaguardar las vidas de las personas para que no se contagien, ¿sí? Pero evidentemente ahí eh, uno podría mencionar ciertos rasgos autoritarios de los estados de ocupar esa violencia, esa fuerza, para mantenernos en las casas. Entonces, ahí recién vimos lo importante que era salir al mundo exterior, tener una vida normal. Sí, imaginemos que ahora ya no viene la pandemia del COVID-19, sino es la pandemia del dictador X. Entonces, eso es lo importante de la noción básica de la democracia. Entonces, esas son descripciones que van soltando de estas primeras preguntas. Otro es cómo es la distribución más apropiada de derechos y responsabilidades. Y una pregunta esencial, a veces hay fuertes críticas también sobre esta pregunta, es cómo se debe balancear la igualdad y la libertad. A veces parecían incompatibles estas nociones de la libertad e igualdad. Yo no estoy de acuerdo en particular, y esto es netamente mi percepción fuera de la guía, eh, de contraponer y creer que o es la libertad o es la igualdad. Eh, y es por la noción de igualdad errónea que tenemos. Y se ha construido o nos han vendido los políticos la noción de que todos debemos ser iguales en términos de debemos comer lo mismo, debemos tener lo mismo, todos deben tener económicamente lo mismo. Y esa no es la noción de igualdad per se la que debe prevalecer. La igualdad que debe prevalecer es la igualdad en términos de oportunidades. Unos aprovecharán las oportunidades mejor que otros, por supuesto. Igualar
los resultados es muy difícil en las sociedades. Y es erróneo pensar o que nosotros como ciudadanos cometamos el error de creer que alguien nos va a garantizar esa igualdad de los resultados. La lucha es en garantizar la igualdad en cómo iniciamos, de que todos tengamos acceso a una buena educación, que todos tengamos acceso a temas de salud, que todos tengamos acceso a oportunidades laborales, hasta ahí. Que existan personas que se esfuercen más y puedan ganar más, se sale de la mano del Estado regular esto. Pero al menos las oportunidades de inicio es lo que se debería garantizar. Que unos se esfuercen más y logren más, está fuera de lo que el Estado puede regular. Y en las libertades también. Las libertades no es hacer lo que yo quiera. Es vivir en un mundo que tiene reglas, en una sociedad que tiene reglas mínimas de convivencia para convivir en paz. Y la libertad está en eso, saber respetar esas normas para interactuar en esta sociedad que tenemos. Sin esas reglas, sin esas normas, vemos lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Justo ese es el problema. No es el problema de que no hayan leyes, no es el problema que no hayan normas. Es que pueden existir. Otra cosa es que se cumplan. Porque lamentablemente ese es el problema en nuestro país, que ni las normas esenciales se cumplen. Es más, hay normas, establecen hasta horarios de cortes de luz y luego tenemos este pequeño inconveniente, ¿no? Que es más, ya ni el horario de corte de luz se respeta. No sé si les habrá pasado a ustedes. Yo por los 2 días de los cortes me dijeron que se iba a ir, sacan un calendario con el horario del corte por sectores. Y por ejemplo, ayer me tocaba a mí el corte en la tarde. Y resulta que ayer me dieron el corte en la mañana. Y hoy en cambio me tocaba el corte en la mañana y resulta que me cortaron en la tarde. Y ahorita volvieron a cortar. O sea, llegamos a tener un país que ni siquiera cumple las horas de los cortes. Ya no es un problema solo de los cortes, que los cortes es otra discusión y está mal, pero es otro tema. Entonces yo lo que he optado es que veo el listado y si me dicen que me van a cortar en la tarde, ya sé que no me van a cortar en la tarde, sino me van a cortar en la mañana. Y si me dice que me van a cortar en la mañana, ya sé que no me van a cortar en la mañana, sino en la tarde. Así de raros somos, pero no solo en el país, hablamos de la política latinoamericana en general. No, no crean que esto es una cosa de los ecuatorianos, una cosa muy de nosotros como latinoamericanos en general. Entonces, ese es el problema con respecto a estas discusiones, como ven que van surgiendo desde la filosofía y que van eh, realizándose o van generando los autores en distintas líneas. Y que al final han creado lo que nosotros hoy entendemos. Es gracias a la filosofía política que hoy entendemos que debe haber 3 poderes del Estado. 5 en el caso de nosotros, pero de manera muy particular, pero en el mundo validado realmente 3. Tres figuras muy claras. Un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Uno que ejecute la política, uno que haga las leyes y otro que garantice que se cumplan las leyes. Esa es la discusión política que vamos a ir viendo, principalmente de estos tres, como les reitero, porque desde mi perspectiva son
generan una ruptura estos autores y crean lo que hoy entendemos como política moderna, que son estos autores contractualistas que los vamos a ver. Sí, y con esto un poco en cambio iniciamos con la discusión de qué es la política. ¿Sí? Y justo la política, como les había mencionado, surge en esta noción de la polis. Las polis griegas, las ciudades. Y lo que está relacionado es una coexistencia o una convivencia de muchos individuos. Recordándoles que hablamos de muchos individuos, no de millones, como es ahora. Y la política surge precisamente para decir, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo sobre normas mínimas de convivencia y de cómo se va a garantizar esas normas. Sí, y después se comienza a discutir, bueno, vamos a elegir representantes. ¿Cómo vamos a elegir representantes? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuántos votos tiene que haber? ¿Cuántos votos no tiene que haber? ¿Con qué distancia el primero y el segundo? ¿Cuándo hay primera vuelta? ¿Cuándo hay segunda? Todo eso surge desde los primeros, desde esta forma de entender la filosofía política y comenzando con esta primera pregunta que es, ¿qué es la política? Sí, y básicamente otro elemento importante es esta noción de acción de la política. Básicamente en sus orígenes la noción de política es actuar y hablar en lo público, opinar, participar. Así surge la política, como bien lo establecimos con estas primeras nociones de Grecia. ¿Y por qué es importante? Porque es normal, en las sociedades existen diferencias. Las personas no pueden coincidir y no pueden pensar igual. Entonces, lo que hace la política es decir, bueno, discutamos, llegamos a puntos comunes y sobre eso se construye la sociedad. Nuevamente, les hablo de la política como un ideal, ¿no? Eh, habrá sociedades que se acercan más a esta noción de lo ideal y habrá sociedades que se acercan, que en nada se acercan a esta noción de lo ideal. Pero en la política es importante entender que existe enfrentamiento, que hay choques de ideas. Pero una cosa son los choques de ideas en lo político y otro tiene que ver los choques personales. Sí, es algo que cuesta mucho diferenciar en el mundo actual. Y es que puede haber enfrentamientos de ideas, pero no personas. Y esto es lo que se ha tratado de hacer por ejemplo, con los debates presidenciales, que hay mucha gente que no le agradó porque eran, por ahí leí en redes sociales a alguien que decía, los debates son muy civilizados para los ecuatorianos. Dijo, es que esa es lamentablemente la noción de política que tenemos. A veces que tenemos, que venimos construyendo y otras veces la idea que nos han metido eh, quienes se dedican a la política nos han tratado de vender esa idea. De que un debate es más fuerte si es que los dos contrincantes políticos se bajan a dar de puñetes. Ese sí Dice, es debate. Sí, le habla Rubén a la vez. Dice la guía de contenido, dice que la política implica procesos de discusión, litigio, decisión que se realiza en público. O sea, está hablando de lo que usted también está enseñándonos. ¿Podemos determinar que la política implica deliberación, poder deliberar? que es prácticamente la Sí. discusión, el debatir las ideas, como les menciono. Eso es, y para eso existen, por ejemplo, las nociones, justo en esa noción de deliberación, existen los debates, o está puesto como un requisito legal de que los candidatos debatan, para que los ciudadanos conozcamos sus ideas. Pero nuevamente, ese debería ser el fin, que se debe debatir la idea. Pero nos han acostumbrado a creer que el debate nuevamente es eso, el que un candidato le insulte
o que un candidato se mete en temas personales del otro candidato. Y eso no es política. La política es enfrentamiento de las ideas políticas. Esa es la noción real de la política, discutir las ideas de cómo debería ser nuestra sociedad, a dónde debería ir encaminada nuestra sociedad. Y después de la discusión de las ideas viene evidentemente la ejecución de las acciones, que es con esas ideas, con ese abanico de ideas, tratar de sacar lo mejor, ¿no? Y eso ya es la acción política. Evidentemente, ese traspaso de las ideas a la acción política no es tan sencillo. Para eso surgen o así se inicia varios del origen de varias organizaciones, no solo políticas, sino organizaciones sociales. Que es, tenemos una idea política, bueno, contámosle a la gente esta idea política y se comienza a ver movilizaciones, talleres, etcétera, ya sea de organizaciones políticas como sociales. Para eso, o ese es el fin de lo que lamentablemente en este partido se ha perdido poco a poco, de lo que se conoce como partidos políticos. Los partidos políticos deberían tener, o en su ideal nuevamente también, deberían tener ideas claras, principios claros. Y la gente que se alinea a esos principios debería votar por esos partidos. Y obviamente la gente que no se alinea a esos principios, pues votará por el que más se parezca o más se alinea a lo suyo. Ese es el fin. Es decir, si hay un partido que dice la seguridad social no sirve, y hay otro partido que dice no, la seguridad social sí sirve. Son dos posturas de cómo debería estar la sociedad respecto a un punto, la seguridad social. Si yo soy del grupo de personas que considera que la seguridad social no sirve, pues me alinearé a ese partido o a esa organización. Y si por el contrario, pues soy una persona que considera que la seguridad social sí sirve, pues me alinearé al otro. Y eso es lo que se ha perdido en general en la región. O al menos eso es lo que nos ha hecho creer que no es relevante. Y por eso vemos que las organizaciones políticas fuera de los partidos, o las organizaciones sociales específicamente, o mejor dicho, las organizaciones sociales, han perdido fuerza, con excepción de una organización social eh, que para bien o mal es la única que tiene una estructura relativamente estable y fuerte, que es el sector indígena. Son los únicos que tienen una organización social relativamente estable, fuerte, con la capacidad de mostrar sus exigencias, buenas o malas. No es el espacio tal vez para discutirlas, pero al final es la organización que más estable está. El resto de organizaciones sociales eh, no tienen, o en realidad no existe precisamente esa palabra, organización. Sí están muy separados, no tienen esa capacidad de aglutinar gente, ¿no? Entonces, así es bastante complicado precisamente establecer esta noción de la acción política. Y conjunto a la política está el elemento más importante al final de todo esto que hemos discutido, que es al final entender qué es una sociedad.
¿sí? Y la sociedad es definida como una población, un conjunto de individuos, ¿sí? Que se rigen bajo unas ciertas normas, reglas, estructuras sociales, denominadas también instituciones. Algunas están impuestas por autoridad, es decir, son leyes escritas, y hay otras que son estas normas no escritas, que son las costumbres. Y son estas normas escritas, leyes escritas, y las normas no escritas, las costumbres, las prácticas, ¿sí? Ese conjunto eh, en el cual convivimos un grupo de individuos. Sí, y aquí entra nuevamente otro enfrentamiento, ¿no? Muy clásico de lo político. ¿Qué debe primar en una sociedad? ¿Los individuos o el colectivo? Es muy difícil determinar porque comienzan a surgir varios elementos. ¿Dónde es esa pequeña delgada línea que se traza entre mi individualidad, entre mis derechos individuales y en esa capacidad de yo como individuo tomar ciertas decisiones sin la injerencia de otros? Y que precisamente esos comportamientos se alineen a lo que el colectivo necesita. Y sobre esto también hay otro concepto que después lo vemos como con Rousseau, que es esta noción del bien común. ¿Qué es el bien común? Y esto es otro elemento complicado, porque el bien común mío capaz no es el bien común de ustedes. Mi noción de bien común puede ser distinta de los demás. ¿Quién define qué es el bien común? Y el gran problema con esta noción del bien común es que luego de líderes populistas, autoritarios, que construyen discursos alrededor de yo sé cuál es el bien común de ustedes. Y así fue como surgieron las monarquías absolutistas. Yo, rey enviado de Dios, enviado divino, tengo poderes divinos y por lo tanto con eso, con esa divinidad, vengo a decirles cuál es el bien común para ustedes. Ahora ciertas prácticas se replican eh, con líderes populistas, con líderes autoritarios que lo que vienen es con esa idea del bien común tratar de imponer su noción del bien común. Entonces sobre eso también hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, y entendiendo un poco qué es lo político, qué es la sociedad, comenzamos a eh, ir abarcando otros elementos como por ejemplo, ¿qué es el poder? El poder básicamente es la capacidad de influir o de dictar el comportamiento de otros. Hay un poder, por ejemplo, de los padres y las madres. ¿Por qué tienen poder? Porque tienen esa capacidad de influir o de dictar el comportamiento de sus hijos. Con el poder político ocurre lo mismo. Básicamente es esta relación donde una voluntad puede hacer o mandar sobre otra, pero no de una lógica autoritaria. ¿Sí? Si no, por ejemplo, ahora como nos regimos bajo un régimen democrático, la forma de consolidar ese poder político son las elecciones. Es decir, un candidato nos dice que va a hacer A, B y C, y D,
Y nosotros, si estamos de acuerdo, o la mayoría está de acuerdo, vota por ese candidato y ese candidato es elige para hacer A, B, C y D. Pero existen mecanismos cuando el candidato no hace A, B, C y D, sino decidió hacer H y J, para nosotros decirles, espere, eso no es lo que se dijo. Y se crean otros tipos de mecanismos, por ejemplo, justo el que acabamos de pasar acá en el país, como la muerte cruzada, tiene que ver con esta relación, ¿no? Al final, tanto el legislativo como el presidente o el poder ejecutivo son electos por nosotros, ¿sí? Y representan a nuestra sociedad. Entonces, cuando comienza a haber estos enfrentamientos, existe la posibilidad de que una de las partes le diga, espérate, esto no es lo que se acordó y por lo tanto se desvanece esta noción del poder político. ¿Qué se hace? Pues en este caso adelantar elecciones para que surja una nueva forma, un nuevo gobierno, ¿sí? Que precisamente eh, con la autoridad legítima, ganando elecciones, pueda ir encaminando y tomar las decisiones que el país eh, requiere. Sí, y sobre esto pues hay muchas fuentes de poder. Eh, Básicamente el poder político es el poder de la fuerza, en términos de, como les había mencionado, de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. No es que el poder político es por la fuerza porque dega la fuerza, sino que por medio de las elecciones nosotros votamos y le entregamos un poder, una fuerza, para decir cómo se va a gobernar de aquí, en este caso un año y medio, pero normalmente en 4 años. Y la mejor forma, cuando no nos gusta lo que está haciendo un gobierno, es no volver a votar por ese gobierno, ¿no? Ese es el poder, en cambio, que tenemos nosotros, los ciudadanos. Y es que si un gobierno hizo algo mal, por suerte venimos de una democracia y en 4 años se irá y no continuará. Sí, pero también existen otros tipos de poderes que a veces lamentablemente están relacionados con lo político. Es difícil negar que el poder económico en el ámbito político influye, como les había mencionado, lo económico influye y mucho, por ejemplo, el recabar firmas, el presentar propuestas, el movilizar gente, como el tener organizaciones políticas, ya sean partidos o sean organizaciones de la sociedad civil, eh, que busquen influir en lo político, implica recursos. Sin recursos no hay elecciones, sin recursos no hay propaganda para los partidos nos hacen conocer, los candidatos nos hacen conocer, las organizaciones sociales nos hacen conocer. Y también hay el poder cultural, que es el conocimiento, el saber, que también da otro tipo de poder, pero son hay distintas formas, en este caso centrándonos más en el poder político. Sí, y precisamente con esto entramos a entender que la política busca que, o sea, sienten una noción de colectivo sin dejarlos la noción individuales, que también se traduce en instituciones nacionales, como en los estados, sí, pero que posteriormente también surgen otros órdenes o otras instituciones que también pueden expandirse en el mundo, como por ejemplo los organismos internacionales, Naciones Unidas. Y por lo tanto, la política es la actividad que permite la creación de estas instituciones. Esto es ligeramente un paréntesis de lo importante que son las instituciones, que a veces, nuevamente, hay mucha desinformación, en especial con las redes sociales, es una herramienta increíble para acceder a información, el Internet en general, eh, pero también como nos informamos muchas veces, también hay una noción de desinformación
gigante. Y tal vez este es el espacio para ir rompiendo ciertos mitos. Uno de los mitos, por ejemplo, que teníamos o que se venía instaurando es que la asamblea no importa, que los legisladores no importan. Junto con las campañas de la muerte cruzada que habían, se discutía un poco cuánto iba a ser el ahorro del Estado eh, si es que se cerraba la asamblea y no se pagaban los sueldos. No la pude, la trataba de revisar hoy, pero con esto de los cortes no pude tener acceso a la cifra real, pero no, eh, no sé si eran 25 millones menos que nos ahorrábamos al no pagar los legisladores en este tiempo, el no tener asambleístas. eh, y creo que la gente se ha olvidado de preguntar qué pasó con ese ahorro. ¿Qué hizo el Estado con el ahorro de no tener asamblea todos estos meses? Porque nos vendían la idea de que sin una asamblea funcionáramos mejor, tendríamos más dinero. Y resulta que el dinero nunca sabemos en dónde estuvo el ahorro. Entonces ahí se comienzan a crear estos mitos respecto a que las instituciones no importan y las instituciones como el legislativo importan. Eh, Son relevantes, aunque no parezca, aunque tal vez no tengamos los mejores legisladores, que eso no es eh, que ese debería ser la exigencia, ¿no? Deberíamos exigir tener mejores legisladores, pero no que desaparezca la asamblea, porque no es la solución y hoy lo vemos. Hubo un ahorro supuesto en dinero y hoy estamos sin luz y no, no se sabe cuál. Parece que la asamblea no ha sido el problema. Y tampoco digo que sea la solución, pero esos millones que nos dijeron que nos íbamos a ahorrar sin la asamblea no, no han cambiado nada a este país. Entonces se comienzan a crear esos mitos de que las instituciones no importan. Y luego vemos que tener instituciones de justicia, por ejemplo, es fundamental, porque podemos tener un montón de leyes, pero si las instituciones, la justicia, no cumple su rol de hacer cumplir las leyes, simplemente tenemos lo que tenemos. Y es que casi vivimos en un país donde eh, cada quien rozamos el hacer lo que queramos. Eh, por eso tenemos los resultados en términos de delincuencia que tenemos. Tenemos un ministro que sale a decir que así es la vida y por eso nos quedamos sin luz. Y tenemos estas particularidades porque no hay un sistema de justicia, no hay instituciones de justicia sólidas que hagan cumplir las leyes. Sí, y por eso es importante esta noción de las instituciones alrededor de la política. Sí, y básicamente por eso es que constituyen las instituciones, para eso, para que la asamblea controle el presidente y que el presidente no haga lo que quiera, para que la justicia, cuando alguien hace algo ilegal, establezca las sanciones respectivas. Por eso se dice que las instituciones deben servir y organizar a una sociedad. Cuando dejan de cumplir su función, sí, estas se vuelven rígidas, anacrónicas, lentas, y ahí es lo que entendemos o lo que llegamos a una crisis política. Porque las instituciones se vuelven corruptas, porque la función judicial como institución es corrupta, porque la función legislativa también hay corrupción, porque en la función ejecutiva también hay corrupción, porque hay inestabilidad, hay cambios, no se cumplen las reglas,
Y eso es resultado de que no tenemos instituciones o tenemos instituciones muy débiles. Sí, y por eso, entre las justo entrando en esta noción de las funciones de las instituciones, eh, entramos en la política en esta división que les había mencionado básica, que es la noción de dividir el poder para que no esté concentrado en una sola persona, sino dividirlo en estas, precisamente en estas tres nociones al menos, que es la función legislativa, que crea leyes, una institución independiente, o debería ser independiente como la justicia, que vele por el cumplimiento de estas leyes, y el ejecutivo que, como lleva su nombre, ejecuta las cosas. Y cuando en cambio nos referimos a la sociedad política, vemos estos dos ámbitos, ¿no? La sociedad política y la sociedad civil. La sociedad civil o las organizaciones que están fuera del gobierno, que tienen que ver con las empresas privadas, sindicatos, universidades, gremios, centros, organizaciones gubernamentales, la iglesia, ¿sí? Que justo está en este espacio de lo privado que les mencionaba. Y en cambio, las organizaciones de o la sociedad política, que en cambio están en lo público, que son los partidos políticos, los municipios, las alcaldías, intendencias, prefecturas, ministerios, algunas organizaciones cercanas eh, en el ámbito político, ¿sí? Y tribunales de justicia. Estos dos espacios son importantes que se distingan. Sí, y sobre esto se comienza, como les había mencionado, van derivando algunos elementos como esta separación eh, entre el espacio público y privado, y también entre algunos principios, como el que las obligaciones y las sociedades se organizan a partir de normas y leyes, y no de esta noción de lo divino o de lo natural. Sí, en cierto momento, en especial cuando siguiendo el hilo de las sociedades de la Edad Media, tenemos como algunos conceptos que son el cosmocentrismo o el teocentrismo, que precisamente establece esta relación entre lo que es perdón, estos dos conceptos que plantean esta relación entre las deidades, sí, o esta noción de algo que es natural con lo político. Y por otro lado, el Bien, concepto, en cambio, antropocentrismo, que plantea, en cambio, un orden asociado al centrado en el ser humano, ¿no? A cómo se reconocen las sociedades, a cómo existen estas sociedades autónomas, en qué medida debe existir ciertas autonomías de los individuos, pues posteriormente de las sociedades, de los países, ¿sí? Y que se va generando una separación en estos componentes. Sí, y posterior justo entramos ya con Mayete, estos, Mayete, sí, una preguntita, de pronto parece ser que ya le llegó la energía a usted, ¿no? ¿No sí, 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 podríamos sí. ir ya enfocando con la guía de contenido? ¿Por qué página iríamos? No sé. Sí, Si es pertinente, disculpe de pronto, perdón. sí, sí, justo ahorita ya vamos entrando un poco más a esta parte, al menos de estos autores que justo entramos en este momento. Sí, que tiene que ver justo siguiendo a autores como veíamos Maquiavelo, sí, posteriormente vienen estos autores que les mencionaba, los contractualistas, entre esos, por ejemplo, Hobbes, quien a diferencia de Maquiavelo, piensa que el ser humano es naturalmente bueno y que son las sociedades las que los corrompen. Esto básicamente es una noción de
Rousseau, ¿no? Esta parte justo es de un famoso autor que tiene como uno de sus textos cumbres el contrato social. Para Rousseau se distingue de autores como Maquiavelo que veíamos y el que vamos a ver Hobbes, y él considera que el ser humano es bueno por naturaleza, y es la sociedad la que lo vuelve malo. Sí, y por lo tanto él mantiene también ciertos o discute respecto, por ejemplo, a elementos como la propiedad privada, a la relevancia que tiene o el daño, el impacto negativo que tienen las desigualdades en el mundo, ¿sí? Y que fue uno de los pensadores que originó posteriormente lo que les había mencionado, la Revolución Francesa. Es decir, él estaba totalmente en contra del poder concentrado en un solo individuo, de las monarquías absolutas, ¿sí? Y es uno de los padres que plantean o que comienzan a discutir sobre la división de los poderes. Es decir, no solo un monarca, sino esta división de tres elementos del ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, Otro autor importante es John Locke. Él, en cambio, es uno de los idearios o principales autores que discuten sobre el tema de las libertades. ¿Sí? Precisamente él plantea que el Estado es fruto de la unión de los propietarios libres, porque tiene básicamente el Estado un rol que es el de garantizar dos elementos fundamentales, que es la libertad y la seguridad. Esos son los componentes importantes para Locke. Desde su perspectiva con la propiedad privada, comenzaron a surgir esta necesidad de tener leyes, contratos que vayan estableciendo estos límites. ¿Límites para qué o normas para qué? Precisamente para establecer una organización política legítima. Sí, es uno de los precursores de esta noción de la visión más liberal de la política. Sí, en su texto del contrato social, precisamente Rousseau, en cambio, plantea esta noción del contrato político que les mencionaba, que ahora lo... Apaguen los micrófonos, compañeros. Ok, perdón, seguimos, sí, que se va ahí bien. Yo tengo Mayite, perdón que interrumpa nuevamente, soy Juan Álvarez, ¿no? Sí, Yo tengo una pregunta que más o menos me deja en la duda, ¿no? Que dice que para Locke el Estado, la opinión de Locke es que garantiza que debe garantizar el Estado la libertad,
la seguridad, pero también tiene algo que ver con la propiedad o solamente la libertad nomás y la seguridad. Principalmente es la libertad y la seguridad. La propiedad deriva como un elemento de la libertad de yo adquirir una propiedad. Ese es el nexo que él plantea con la propiedad privada. Esa libertad de yo poder, valga la redundancia, tener la libertad para, entre varios elementos, uno de esos está asociado con la posibilidad de adquirir propiedad privada. ¿Sí? Entonces, está justo el tema de la propiedad como un elemento dentro de la libertad. Em, Eso con Locke. Retomando a Rousseau, él plantea que este contrato político se hace a partir de un grupo de personas que deciden renunciar a sus libertades personales para someterse a un poder común. ¿Sí? Y de aquí surge esta noción de la voluntad general. De la voluntad general y del mismo nace la noción del bien común, que es una idea, esto de la voluntad general o voluntad colectiva, es una idea que representa qué es lo mejor para todos los ciudadanos. Obviamente, pues las posturas en contra de Rousseau han dicho, bueno, pero ¿quién establece qué es lo mejor? ¿Hay alguien que diga qué es lo mejor? ¿Hay alguien que tenga las capacidades para mencionar qué es lo mejor para una sociedad? Sí, bueno, y Rousseau dice que este es el único mecanismo para acceder a igualdad de derechos, presentando una noción positiva del Estado. El Estado como una entidad que toma decisiones en beneficio de todos, una visión más colectiva de la política, ¿sí? A diferencia de Locke. Locke, en cambio, tiene una visión más individualista de la política, ¿sí? Pero estos al final de los dos autores, tanto Rousseau por esta noción de la voluntad general, ¿sí? Y en cambio Locke por esta noción de la libertad y de la seguridad, ¿sí? Comienzan a surgir otros autores como Baudelaire, que en este contexto, como ven, de la Revolución Francesa, comienzan a cuestionar la legitimidad de las monarquías. Entonces dicen, la monarquía, ¿quién la eligió? Los individuos, los ciudadanos no han elegido las monarquías, sino es esta noción divina. Entonces ahí se produce la Revolución Francesa, se van contra las monarquías y precisamente surge esta noción de que todos los seres humanos en general somos iguales ante la ley y respondamos ante la ley y no ante un monarca. Y se caen varias de las monarquías y en particular las monarquías absolutistas. Eh, Se eliminan. Al día de hoy hay varias monarquías que se mantienen, pero que tienen ya varias restricciones y tienen una división de poderes similar, por ejemplo, en España o Inglaterra, con diferencias, bueno, Reino Unido en realidad, con diferencias importantes, pero son monarquías constitucionales, es decir, son monarquías que responden a una constitución, al principio legal, ¿sí? Y no a la noción divina. Todavía existen algunas monarquías que son mucho más cerradas. Por ejemplo, si no me equivoco, Luxemburgo es una monarquía más cerrada y con menos división de poderes. Y con esto cerramos una parte de lo visto, ¿no? Y damos, eh, iniciamos como esta pequeña segunda sección que tiene que ver en cambio ya con este siglo XX que pasamos y en donde surgen varias o se fortalecen varias ideas del marxismo. Sí, para Marx hay una división o un enfrentamiento de clases sociales
Para él, precisamente, la política se reduce a este enfrentamiento de clases sociales, sí, entre dos clases, sí, la clase burguesa y la clase proletaria. Sí, de la clase burguesa surgen también las fuerzas represivas, que son los militares, los policías, las ideologías burguesas, que tienen acceso al poder del sistema político y a un capital acumulado. Esa es la lógica o cómo lo plantea Marx a la política. ¿Sí? Y considera que la sociedad tiene una infraestructura ya fija, que es esta que la vemos en el gráfico, que básicamente tiene que ver con estas relaciones económicas. Sí, esto es importante aclarar. Para él, para Marx, toda la discusión previa como que toma un nuevo sentido, le da un giro a todos los autores previos y él se centra en entender la relación entre política y economía. Cómo los factores económicos influyen no solo en la política, sino en el sistema en general. En el sistema social, en el sistema político, en el sistema económico, entendidos de una visión en contra del capitalismo. Y por lo tanto, en su texto, el manifiesto comunista, lo que hace es hablar del eh, eh, cómo la concentración del poder en pocas manos precisamente contribuye a un sistema capitalista. Entonces, él plantea que debería existir una revolución del proletariado, es decir, de la clase trabajadora, y sean estos los que tomen el nuevo poder. ¿Sí? Entonces él plantea que en esta pugna de clases sociales, pues la clase trabajadora, por así llamarlo, se haga del poder político, que naturalmente desde su visión estaba en manos de las clases burgueses o del empresariado, si lo queremos ver hoy al siglo XXI. La postura contrapuesta a Marx, o como en respuesta a lo planteado por Marx, es precisamente las nociones o los postulados de Adam Smith. Adam Smith es en cambio el padre del liberalismo, pero económico. ¿Sí? Entonces, él habla que la satisfacción de los intereses individuales eh, es lo importante porque esto aporta al colectivo. Es decir, Adam Smith, como Locke, se centran en esta noción liberalista y sus contraposiciones, Marx y Rousseau, en cambio, tienen una visión más colectivista de la sociedad. En Adam Smith, el Estado debe abstenerse de intervenir en la economía es un mundo separado a la moral y a la religión, eh, y por lo tanto él plantea como esta mano invisible. Él habla de la mano invisible que regula precisamente el mercado, es decir, cuánto se ofrece y cuánto se demanda de unos productos, y que ese es el mejor mecanismo eh, para regular el mercado. Totalmente contrapuesto a Marx, que propone una intervención del Estado en la economía eh, totalmente más fuerte, o de hecho plantea una intervención a diferencia de Adam Smith, que considera que el Estado no debe intervenir. Por lo tanto, desde esta noción de Smith, se considera que la libertad económica se expresa en que tanto los que producen como los que comercializan definan libremente los precios. Respecto a esto también se han hecho varias críticas, evidentemente, ya que eh, acá vemos, ya hemos, de hecho, eh, en el mundo real, eh, los precios son regulados bajo la oferta de la demanda, pero con grupos o sectores que tienen la posibilidad de manipular o de regular esa demanda y esa oferta.
Y esto puede generar, al estar expuesto a la manipulación de ciertos sectores, es peligroso y ese es uno de los problemas que se ha identificado con esta noción de la autorregulación propia de la economía. Debido a que hay actores, y aquí surgen los monopolios, oligopolios, etcétera, que son grandes empresas o grandes sectores que están en la capacidad de manipular al mercado para regular sus precios a conveniencia de esos, ¿no? Entonces, una postura totalmente contrapuesta a lo que plantea Marx. Hablo de contraposición en términos de que son visiones contrarias, que chocan, sin ambas con varias críticas eh, que se deben hacer. No es que uno de los dos postulados es el perfecto. Ambas nociones tienen su crítica y tienen sus serios problemas. Por ejemplo, la desigualdad y la pobreza que se puede generar en un estado que no interviene en economía, versus, en cambio, eh, el control excesivo por parte del Estado a ciertos aspectos, cuando en cambio interviene de más. Mayite, Sí, podríamos de pronto concluir o sí, analizar que Adam Smith, en todo caso, para él las desigualdades no son naturales en todo caso, ¿verdad? No. no, para Adam Smith las desigualdades son naturales. Para Adam Smith, él considera que las desigualdades deben darse. Él no está en contra de la desigualdad. Él considera que es algo natural. O sea, para él las desigualdades no son naturales. Es natural. Bueno, Sí, tanto para Locke como para Adam Smith, la desigualdad es natural. Están de hecho a favor de la desigualdad. Dicen, el Estado no tiene que intervenir para reducir desigualdades. Sí, la contraposición es Marx y Rousseau, quienes consideran que sí. Ellos hablan de un Estado mucho más, se acercan más a la noción de un Estado mucho más, que interviene mucho más en la reducción, por ejemplo, de desigualdades, etcétera. Sí, está claro eso. Ok, con eso cerramos esta sesión. Sí, y para la siguiente queda ya el pensamiento crítico y la discusión más del pensamiento político moderno. Con esto nos estaríamos viendo en 15 días eh, para poder culminar esta sesión. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente... Mayite, no es en 8 días, ¿cómo 15 días? No, tengo entendido que la siguiente sesión es el 11, sábado 11. ¿Por el feriado? El feriado. Sí, eso es lo que a mí me supo, O me sea, el supo próximo sábado no comunicar. tendríamos entonces tutoría con usted. No, con todo, sí sería importante que se pongan en contacto con Cristian Almeida. De lo que él me supo expresar, las sesiones estaban distribuidas en el 28 de octubre y de aquí el 11 de noviembre. Así están planificadas las dos sesiones. Yo voy a hacer la consulta, pero obviamente no puedo comunicarles, entonces sí sería importante. De hecho, creo que tienen un grupo Sí, de WhatsApp con Cristian, entonces es importante que confirmen esto. Yo por mi parte igual voy a confirmarlo si es el 11 y con eso quedaríamos para esa fecha, a menos de que hayan realizado algún cambio. Eso, entonces, que tengan un buen fin de semana, que estén bien, nos vemos en 15 días. buenas noches. Muchas Una gracias. buena noche. Muchas gracias, Una Magister. buena Que noche. tenga una linda Buenas noches, Mayite. Gracias. Buenas noches. Chao, chao, compañeros. A todos, compañeros. Hasta luego.